Muchos saludos a cada uno de ustedes. Estamos continuando con el estudio de la Biblia, a la que le hemos llamado el libro que nadie conoce, y por eso le estamos estudiando. Entramos a la regla número 5, que se refiere a cada palabra de la Biblia. Vamos a ir desarrollándolo. Pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de las 4 primeras reglas, que son las reglas anteriores. Repasémoslo. Son un total de 15 reglas para el estudio bíblico. Y con estas reglas tenemos que trabajar todo el tiempo. Si usted se familiariza con ellas, no será necesario que las esté repasando, porque formarán parte siempre de su estudio bíblico. Vamos a repasar las 4 primeras reglas. La primera de ellas, la más importante, es el contexto. Ahora, ¿qué significa el contexto? El tema, simplemente el tema. Decir el tema es decir lo mismo que decir el contexto. Cada palabra, cada versículo, cada capítulo, cada libro de la Biblia debe entenderse dentro del contexto, dentro de su propio contexto debe entenderse. Regla número 2, ¿a quién? Lo sintetizamos diciendo a quién, porque la Biblia está escrita a 3 grupos de personas, o bien a los judíos, a Israel, o bien a los gentiles, o también a la iglesia de Dios. 3 grupos. En la tercera regla, la época. ¿De qué época está hablando Dios? Porque Dios ha tratado de manera un poco diferente al hombre a través de las diferentes épocas. Dios jamás cambia, pero Él ha tenido un trato un poco distinto en las diferentes épocas. Por eso es importante de qué época estamos hablando cuando estudiamos un pasaje. La regla número 4, aplicaciones. La Biblia tiene 3 aplicaciones. En primer lugar, histórica, la aplicación de aquel momento. En segundo lugar, la aplicación doctrinal, que siempre hay una enseñanza doctrinal en cualquier pasaje. Y en tercer lugar, aplicación a mi vida personal. Muy bien, eso es el repaso de las 4 primeras. Pero ahora entramos a la regla número 5, una regla muy, muy importante realmente. Y la regla 5 nos dice lo siguiente: las palabras individuales representan la clave para poder entender la Biblia, las palabras individuales. Y la Biblia entonces es un libro de palabras. Podemos decir en esta regla de manera sintetizada, cada palabra fue escogida especialmente por el Espíritu Santo para estar allí dentro de la Biblia. Y de paso, queremos mencionar algo también que lo hemos dicho en algún momento. Dios tiene su vocabulario especial. El Espíritu Santo tiene su propio vocabulario. Esto quiere decir que no siempre las palabras de la Biblia concuerdan con el diccionario. Si hablamos del castellano, las palabras de la Biblia no siempre van a concordar con lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Y por qué no? Porque el Espíritu Santo tiene su propio lenguaje, tiene su propia manera de hablar. Luego entonces, si bien es cierto que las palabras de la Biblia concuerdan con el lenguaje diario, sí, pero en muchos casos Dios, como decimos, tiene un vocabulario muy especial. El Espíritu Santo ha escogido cada palabra que Él ha puesto en la Biblia. ¿Y cómo encontramos el significado de aquellas palabras? Simplemente comparando la Escritura con la Escritura. De esa manera entendemos el significado, muchas veces un significado especial que le da el Espíritu Santo a cada palabra de la Biblia. Y cuanto más usted lea la Biblia, cuanto más la estudie, se va a dar cuenta de este significado especial. Por ejemplo, la palabra carne. Bueno, todos sabemos lo que quiere decir la carne, ¿no?
en la carne de un animal y la diferencia con los huesos, la carne y los huesos, ¿no? La carne de todo animal, la carne del ser humano, como sinónimo del cuerpo, la carne. Sin embargo, en la Biblia muchas veces es usada la palabra carne no para dar a entender el cuerpo del hombre, sino el pecado que mora en el hombre. A eso le llama Dios la carne. Es un significado que no concuerda con el diccionario, ¿se da cuenta? Y también, si no tenemos cuidado, vamos a confundirnos, pero no nos vamos a confundir fácilmente, porque la Biblia distingue siempre el significado de acuerdo con el contexto. Usted se dará cuenta con facilidad que esta palabra carne no está hablando del cuerpo humano, está hablando del pecado que mora en la persona. Ese es un ejemplo. La Biblia, entonces, en referencia a esta regla, la Biblia no es el libro de los pensamientos de Dios, sino de las palabras de Dios. Primordialmente, la Biblia es el libro de las palabras de Dios. Por supuesto que la Biblia tiene los pensamientos de Dios, por supuesto que sí. También tiene enseñanzas, estatutos, leyes, conceptos, y todas esas cosas contiene la Biblia. Pero la base sobre la cual está edificada toda la enseñanza que hay en la Biblia, la base que forman los pensamientos de Dios que están en ella, esa base sobre la que Dios construye cada enseñanza son las palabras individuales que están escritas allí, escogidas con exactitud, escogidas precisamente por el Espíritu Santo. Otro ejemplo que se me viene a la mente es varias veces en los profetas del Antiguo Testamento, Dios le habla al profeta diciéndole: carga de la palabra de Jehová para Isaías. Luego dice: carga sobre Babilonia, carga sobre Amón. Es decir, Dios le da al profeta la carga de Dios para que él transmita esa carga que hay de Dios acerca de este pueblo. Y como está correctamente también en la versión Reina Valera 1865, que nosotros utilizamos, como usted se da cuenta, una versión antigua, ahí está correctamente diversas veces en el Antiguo Testamento: carga de Jehová sobre el profeta. Ahora, en las versiones modernas han dejado de lado la palabra carga y le ponen ahora profecía de Jehová sobre tal nación, sobre tal pueblo. Y bueno, ¿cuál es el concepto de haber puesto profecía en vez de poner carga? Pues porque modernamente parece mejor, que se pueda entender mejor lo que Dios dice. En lugar de poner carga, vamos a poner profecía. ¿Se da cuenta? Ese es un ejemplo. Dios no escogió en el hebreo la palabra profecía en ese caso, sino el Espíritu Santo escogió la palabra carga en lugar de profecía. Y ese es un ejemplo de la importancia tan grande de las palabras individuales. Así que la Biblia tiene las enseñanzas, los mandamientos, los estatutos y también los pensamientos de Dios, por supuesto. Pero la base sobre la que están construidos los pensamientos y las enseñanzas y los mandamientos de Dios, esa base son las palabras individuales, cada palabra de la Biblia. Muy bien, ahora vemos en Mateo capítulo 5 lo siguiente. El Señor Jesús
no penséis que he venido para invalidar la ley o los profetas. No he venido para invalidarlos, sino para cumplirlos. Efectivamente, el Señor Jesús vino para cumplir la ley, no para quitarle su valor. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, sin que todas las cosas sean cumplidas. El Señor le da una importancia muy alta en este caso, y ni siquiera una palabra, sino tampoco ni siquiera una letra, sino un pedacito de una letra. Es decir, a ese nivel tan preciso, tan exacto, el Señor dice, porque el Señor Jesús hubiera podido decir, ni una palabra de la ley perecerá, ni una palabra. Pero no, Él se va más a fondo y dice, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley. Quiere decir, ni un pedacito de una letra, porque estos eran un pedacito muy pequeño de una letra del idioma hebreo. En realidad eso era la diferencia la diferencia entre un ángulo completamente esquinado y un ángulo con curva. Eso era. Y el Señor dice que hasta ese nivel de precisión, de exactitud, así está escrita la Biblia. No solo hasta el nivel de cada palabra, también al nivel de cada letra. Y no solo hasta al nivel de cada letra, sino una partícula de una letra. Es increíble lo que dice el Señor. Está diciendo, ni un pedacito de una letra de las palabras de Dios ha de dejar de cumplirse según Dios lo tiene así previsto en su voluntad. Ahora, por ejemplo, en el libro de Juan, esto es interesante, que en el Evangelio de Juan, 25 veces encontramos palabra y 14 veces encontramos palabras. Un total de 39 veces encontramos. De las 39 veces, 25 veces habla de la palabra de Dios en general, o de algo que, decir palabra es también decir como el que habla un discurso, digamos, por ejemplo, en cierta forma se puede decir aquí estoy yo hablando la palabra de Dios, ¿no? En términos generales, es como decir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, pero decir palabras ya es distinto, porque al decir palabras estamos hablando de palabras individuales. Por ejemplo, esto es una palabra de Dios, ¿no? Esta es una parte de la enseñanza de Dios. Esto que está aquí en este cuadro es parte de la palabra de Dios en general. Pero si hablamos de cuántas palabras hay aquí, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palabras hay aquí en este cuadro de enseñanza. ¿Ve la diferencia? Entonces, esto es parte de la palabra de Dios, todo lo que está aquí en términos generales. Pero si hablamos de las palabras, aquí hay 15 palabras en este pequeño texto. Así que en el libro de Juan está 25 veces mencionada la palabra de Dios en términos generales y 14 veces está mencionado las palabras individuales de Dios. Tenemos algunos ejemplos aquí en el libro de Juan. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. Fíjese, no dice los pensamientos, las enseñanzas o los mandamientos, sino las palabras que yo os hablo, cada una de ellas.
El que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Una vez más, hubiera podido decir los mandamientos o las enseñanzas de Dios, pero el Señor, el Espíritu Santo, precisamente ha dicho así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, cada palabra suya. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí está un ejemplo de ambos casos. El Señor dice: la palabra que he hablado, la enseñanza en general que yo les he dado, pero también mis palabras. El que me desecha y no recibe mis palabras, individualmente hablando de ellas. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Seguimos, Juan capítulo 14. El que no me ama no guarda mis palabras. Nuevamente están ambos casos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra que se puede reemplazar aquí diciendo: el mensaje que habéis oído no es mío, sino del Padre que me envió. En general, ¿no? Todo lo que Él enseñaba. Todo lo que yo enseño no es mío, sino que el Padre me lo ha dado. Pero también, en el mismo contexto, el Señor dice: el que no me ama no guarda mis palabras. La importancia tan grande de ellas. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, todo lo que quisiereis pediréis y os será hecho. Juan 15:7. Seguimos también en Juan 17:5, la oración final del Señor Jesús, despidiéndose ya de sus discípulos al final de la última cena. Él ora de esta manera y luego no habla más con ellos porque va a ir a la cruz. Esa misma noche es capturado. Así que terminando la última cena, el Señor Jesús oró de esta manera: ahora pues, Padre, glorifícame tú en ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste a mí, y guardaron tu palabra, guardaron la Biblia, guardaron tu mensaje, tu enseñanza, guardaron en general la palabra de Dios. Y sigue diciendo: ahora han ya conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Porque las palabras que me diste, ahí está. Porque las palabras, individualmente hablando de cada una de las palabras, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora tenemos en el Antiguo Testamento a Samuel el profeta, también en cuanto a las palabras de Dios. Y Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de todas sus palabras. Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Qué interesante, ¿no? Que no dice ninguna de las enseñanzas de Dios o de los mandamientos de Dios. Dice con toda exactitud: Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Dios le había dado. Y conoció todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, como conclusión de lo que vamos diciendo, la Biblia no es el libro de los pensamientos de Dios, sino de las palabras de Dios. Ahora, es necesario enfatizar mucho esto.
Cada palabra de la Biblia fue escogida precisamente por el Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que dice en el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, Judas 3b. Ha sido necesario escribiros amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquella fe preciosa que ha sido entregada una vez, una sola vez ha sido entregada a los santos, a nosotros, a los creyentes. Porque algunos hombres han encubiertamente entrado sin temor ni reverencia de Dios, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación. Aquí vamos a hablar de algo que quisiera que usted ponga mucha atención, querido hermano, querido oyente o querida hermana. ¿Por qué razón? Porque vamos a mencionar a un hombre que siendo cristiano, profesaba ser cristiano, era parte de una iglesia y tenía la fama de ser un cristiano muy erudito. Esa fama tenía el hombre que vamos a mencionar aquí. Pero vamos a decir claramente lo que dice el libro de Judas. Algunos hombres han encubiertamente entrado sin temor ni reverencia de Dios, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación. En los años de 1950 entró un hombre, como dice el versículo, sin temor ni reverencia de Dios, llamado este hombre Eugenio Nida, en inglés Eugene Nida, porque era norteamericano. Eugenio Nida era un alto directivo de la Sociedad Bíblica, un hombre que se ha hecho famoso hasta el día de hoy dentro del campo de la lingüística. Pero él trabajaba para la Sociedad Bíblica, tenía uno de los cargos más altos en la traducción de la Biblia dentro de la Sociedad Bíblica Internacional. Y creó una teoría lingüística muy sutil, muy engañosa. Y eso es lo que vamos a mencionar en este momento. Y así, tal como está profetizado en la Biblia, se produce la apostasía en el tiempo de hoy, a través de ciertas personas como quien hemos mencionado. Porque el tiempo de hoy, el siglo XX, el siglo XXI, según lo que la Biblia nos muestra y lo que Dios ha profetizado en su palabra, el tiempo nuestro es un tiempo de apostasía. Vamos a ir examinando eso. Eugenio Nida creó una engañosa teoría llamada la equivalencia dinámica. Usted puede buscar en Google, puede buscar y ahí va a encontrar muchísimas referencias a Eugenio Nida y a la equivalencia dinámica, que a propósito es una teoría lingüística que ha invadido el campo de los traductores desde la época en que él creó eso hasta el día de hoy. Y podría decirse que casi todo el campo de la traducción ha sido invadido por la equivalencia dinámica. En todas las revisiones modernas de la Biblia están hechas en base a esta famosa equivalencia dinámica, con muy pocas excepciones, y esas revisiones o traducciones están hechas fuera del campo de la sociedad bíblica, porque todo lo que está en esta institución, todas las revisiones modernas, a partir más o menos de los años 60, a partir de 1960 o de 1950, a partir de allí, están hechas en base a lo que hizo Eugenio Nida, la equivalencia dinámica. Ahora, ¿qué significa este
engañoso concepto. ¿Qué es lo que quiere decir? La equivalencia dinámica afirma que ya no se debe traducir cada palabra, sino cada pensamiento o cada idea de la Biblia. Es decir, han reemplazado la importancia de traducir cada palabra, de pasar el significado exactamente, lo más exactamente posible, porque muchas veces no hay una palabra 100% exacta en el otro idioma, pero el traductor siempre va a buscar la mayor exactitud posible para traspasar de un idioma al otro idioma el significado de cada palabra individual. Por supuesto, es lógico, tiene que buscar la equivalencia exacta de cada palabra. Pero ahora sale en los años de 1950 alguien que dice que no, ya no interesa el significado de cada palabra. Y él comienza a decir, ya no hay que traducir palabra por palabra. Ahora lo que vamos a traducir es cada idea o cada pensamiento. Completamente sutil, completamente engañoso este concepto. ¿Por qué razón? Porque las ideas y los pensamientos no flotan ahí sueltos en el aire. Porque cada pensamiento o cada idea está compuesto de palabras. Y en realidad las ideas y los pensamientos de todo libro, no solo en la Biblia, sino en cualquier libro, los pensamientos y las ideas que están allí dependen 100% de qué palabra va a utilizar el que escribe o el que traduce. Es increíble cómo la ciencia lingüística acepta este concepto sin examinarlo, sin cuestionarlo de ninguna manera. Desde el inicio de la historia escrita, por supuesto, ¿no? Porque cuando no había lenguaje escrito, entonces no se podía registrar de manera escrita, pero desde el inicio de la historia escrita, siempre se tradujo correctamente, palabra por palabra. Y esto no solamente en la Biblia, en toda literatura, universalmente en el mundo entero, durante muchos siglos. Lo que era correcto y sigue siendo correcto es buscar el equivalente de cada palabra en el otro idioma para traducir de manera lo más exactamente posible. Pero entonces, de pronto, en el siglo XX surge un hombre que ha desviado todo el campo de la traducción bíblica, como decimos actualmente, las revisiones modernas de la Biblia, no solo en castellano, en todos los idiomas, porque la enseñanza de la equivalencia dinámica de Eugenio Nida ha invadido todo el campo de la traducción bíblica a nivel mundial. Lo increíble es que todos los lingüistas siguen este engaño sin cuestionarlo de ninguna manera. La única explicación de un engaño tan difundido es que nos encontramos en el tiempo de apostasía, que la Biblia le llama la Odisea. Ahora, quiero decirle que esto se parece mucho a la teoría de la evolución. ¿Cómo es que tantos científicos en el mundo entero no cuestionan esa teoría de la evolución que no tiene ningún sustento en el campo de la ciencia? Si hablamos en el campo de la ciencia y hablamos de la evolución, podemos tomar un instante para hablar de esta evolución que es un cuento para engañar, para sustentar esa famosa teoría de la evolución. Tenemos que crear una mentira gigantesca. Fíjese, escúcheme por favor con mucho cuidado.
para poder afirmar que hubo una evolución, donde las cosas se crearon a sí mismas, y no solamente se crearon a sí mismas, se diseñaron a sí mismas. Y una cosa que se puede decir, lo más complicado que hay en el mundo entero, el cerebro de una persona, que ese cerebro a sí mismo se construyó. Primero se diseñó el cerebro y luego se construyó a sí mismo. Una locura completa, una locura completa. Recuerdo que hace años yo trabajaba en una fábrica, todavía era yo bastante joven, estaba trabajando en una fábrica en las vacaciones de mis estudios, y en el tiempo de descanso, en el tiempo de almuerzo, me hice amigo de otro obrero, y un día hablándole yo de Dios y justamente de la evolución, le hice una pregunta. Mire amigo, ¿usted cree que quién fabricó este reloj que está aquí? El reloj de pulsera. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo fabricó? Y él me contestó, según el pensamiento suyo, ¿no? Ese reloj lo fabricó un proletario, bueno, según su ideología, ¿no? del comunismo. Ese reloj, para que usted sepa, me dijo, un proletario lo fabricó. Bueno, yo le dije entonces, ¿se atrevería usted a decir que ese reloj se hizo a sí mismo el reloj, que nadie lo fabricó? Y él ya no tenía palabras con qué contestarme, se fue por otro lado y desvió la conversación, porque no tenía qué respuesta darme, porque yo le pregunté, si usted acaba de decir lo que todo el mundo sabe, que un proletario, o sea, un obrero, fabricó ese reloj, aunque lo diseñó, un inventor lo diseñó, etcétera, pero en la fábrica, como decía él, un proletario, un obrero lo fabricó. ¿Sería usted tan tonto de decir que el reloj a sí mismo se ha hecho y se ha puesto un diseño bonito y se ha puesto una correa también muy bien, muy estética, la correa y la presentación y el vidrio que está encima del reloj, y luego se ha puesto un precio de venta, el mismo reloj se ha puesto su precio, y luego el mismo reloj se ha colocado en la vitrina de una relojería para ser vendido. ¿Quién puede hablar semejante insensatez? ¿Quién puede entonces sostener semejante insensatez de decir que el hombre se ha creado a sí mismo? Es una locura completa. Sin embargo, los que se llaman científicos no cuestionan a esa teoría de engaño de la supuesta evolución. No la cuestionan. Los únicos que la cuestionan son algunos cristianos que saben la verdad de las cosas y que la evolución es un engaño que en realidad no proviene de la ciencia, proviene de alguien que está más arriba de la ciencia. Y ese engañador más arriba de la ciencia y que trastorna el pensamiento de los científicos, ese engañador tiene un nombre, se llama Satanás, quien, como la Biblia lo dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Ahora, es muy fácil destruir a la evolución, es facilísimo, porque como digo nuevamente, para poder afirmar que la evolución es verdad, hay que decir que las cosas que están en un caos completo, solitas, por sí mismas, se van a ordenar, se van a organizar. Le voy a poner un ejemplo. Es como, hagamos una analogía, una ilustración. Nosotros tenemos una casa muy moderna, con todas sus instalaciones modernas y computadoras y todo lo moderno que existe hoy día.
una casa muy linda. Ahora, suponga usted que vamos a dejar al abandono completo esa casa, durante 500 años, imaginemos eso. ¿Qué sucederá con la casa tan moderna, tan bella, después de 500 años? Lo único que va a quedar son unas cuantas ruinas de la casa. Todo el mundo se da cuenta que eso es lo que va a pasar. Pero entonces, tratemos de hacer la figura inversa. Empezamos con una casa en ruinas, completamente en ruinas, una casa, ya no es casa, son ruinas. Y dejamos que pasen 500 años, a ver si se genera el proceso inverso, que debido al paso de 500 años, de aquellas ruinas completas, se va a producir, por obra y gracia del tiempo que transcurre, una hermosa casa moderna con todos sus equipos, con todo lo moderno que existe. ¿Sería usted tan loco de creer que va a suceder eso? Empezando por unas ruinas, dejamos que pasen 500 años y después de 500 años va a surgir la casa moderna. Pero ¿qué sucede entonces en el cerebro, en el pensamiento de los que se llaman científicos para poder decir que acá tenemos un caldo de muchas sustancias químicas y por obra y gracia de 1 millón de años que han transcurrido o qué sé yo, cuánto tiempo transcurre, entonces va a surgir de allí un hombre, un ser humano, un cerebro tan complicadísimo que nadie puede entender el funcionamiento del cerebro? Pero ¿cómo va a surgir ese hombre completo de unas cuantas sustancias químicas? Ahora hay una cosa más adicionalmente que quiero que usted analice. Cuanto más tiempo pasa, el desorden y el caos es mayor. Cuanto mayor tiempo transcurre, el caos y el desorden es mayor. Por eso, una casa abandonada, cuanto mayor tiempo transcurre, más ruinas se van a originar de allí. Claro, no es lo mismo que lo dejemos la casa abandonada 1 año, ya está malográndose en 1 año abandonada. No es lo mismo que dejarla 500 años en abandono, porque cuanto más tiempo pasa, el caos será en esa casa mucho mayor. Cualquiera lo entiende. Entonces, ¿cómo no entienden los científicos que tenemos acá una serie de sustancias químicas que forman el cuerpo humano, ¿no? Carbono, nitrógeno, hidrógeno, etcétera? Y transcurre 1 millón de años, o como dicen ellos, 100 millones de años, no sé cuánto, y luego, transcurridos 100 millones de años, surgió de ese caos absoluto, surgió un ser humano. Si analizando nos damos cuenta que cuanto más tiempo pasa, el caos es más grande. Pero ellos dicen lo contrario, que cuanto más tiempo pasa, el orden y la organización es mayor. Es una mentira gigantesca. ¿Y cómo entonces, en todo el campo llamado científico, pueden creer esta mentira gigante? La explicación, como digo, no está dentro de la ciencia. La explicación está en la Biblia. Y la Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó, le volvió ciego su entendimiento. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Ahora, he hablado bastante de la teoría de la evolución, una cosa tan absurda, tan insensata, y sin embargo le llaman científico a eso, y los que se llaman científicos lo creen sin analizarlo. Es por qué razón, como digo, hay un engañador que está encima de ellos.
Y este engañador tiene poder tan grande para trastornar su entendimiento. Algo parecido está pasando en el campo de la Biblia el día de hoy. El engaño de la equivalencia dinámica. Ya no tienen valor, según esta idea, las palabras. No hay que traducir palabra por palabra. Lo que importa es traspasar el pensamiento que hay en el idioma hebreo, hay que pasar al idioma castellano. No las palabras, porque las palabras no importan. Eso es lo que dice Eugenio Nida y todos aquellos que lo siguen. No importan las palabras. Lo que importan son los pensamientos que están allí. Lo que importan son las ideas que están en la Biblia. Pero las palabras no. Absolutamente engañoso. ¿Por qué? Porque las ideas, como vuelvo a decir, las ideas no flotan solas en el aire, ni tampoco los pensamientos están flotando en el aire. Las ideas descansan 100% en las palabras que se utilizan. Y entonces, ¿cómo una teoría tan engañosa dentro de la lingüística puede cobrar una difusión mundial? La explicación es el engaño satánico. Y también hay otra explicación. Nos encontramos en el siglo XX, en el siglo XXI, en la época que la Biblia le llama la época de apostasía, que es la Odisea. Dice Apocalipsis capítulo 3, y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o hirviente. No eres mundano, ni tampoco eres cristiano 100%. Eres una mezcla de lo mundano con lo cristiano. Por eso dice, yo te voy a arrojar de mi boca, mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Ese es el tiempo espiritual del día de hoy, que la Biblia le llama la Odisea, un tiempo de apostasía, de alejamiento de Dios. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. La iglesia del día de hoy se califica a sí misma como rica espiritualmente, y Dios le dice, no, tú estás en la miseria espiritual. Vamos a seguir también diciéndole lo siguiente, recordándole, la Biblia es el libro de las palabras de Dios. Por eso esta regla se puede resumir, se puede sintetizar diciendo cada palabra de Dios. Ahora vamos a finalizar mencionando varios versículos del Salmo 119. El Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, los 176 versículos que hay allí tienen un solo tema, un solo contexto. El contexto, el tema del Salmo 119 es la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a examinar varios versículos del Salmo 119 en cuanto a las palabras individuales de la Biblia. Dice el verso 16, en tus estatutos me recrearé, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 57, mi porción, oh Jehová, dije, será guardar tus palabras, cada palabra que está escrita en la Biblia, cada palabra individual de ellas. Cuán dulces han sido a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cada una de ellas, dulces a mi paladar tus
palabras. Versículo 130, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Verso 139, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Versículo 148, previnieron mis ojos las veladas para meditar en tus palabras, es decir, antes de amanecer, antes de las veladas, quise meditar en tus palabras individualmente, cada una de ellas. Versículo 158, veía a los prevaricadores, los malvados, y carcomíame porque no guardaban tus palabras escritas en la Biblia. Verso 161, príncipes me han perseguido sin causa, mas de tus palabras tuvo miedo mi corazón. Verso 172, hablará mi lengua tus palabras, porque tus mandamientos son justicia. Mandamientos de Dios en la Biblia, pero también palabras de Dios, sobre las cuales se construyen los mandamientos de Dios, sobre las palabras individuales escritas allí. Qué maravilloso es entender que cada palabra de la Biblia fue escrita allí por el Espíritu Santo de Dios. Hermano mío, amigo, vamos a orar un momentito. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por haber comprendido algo tan grande como esto. Cada palabra de tu escritura ha sido escogida precisamente, específicamente, Señor, para la enseñanza nuestra. Te pedimos que los que escuchan, Señor, esta clase puedan darse cuenta del engaño tan grande que circula en medio del campo cristiano el día de hoy acerca de la equivalencia dinámica, que significa negar las palabras tuyas escritas en tu palabra. Señor, gracias porque nos haces comprender tu verdad. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Muchas bendiciones a usted. Nos vemos la siguiente semana.